Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual usted se encuentre viendo esta grabación, en donde hablaremos sobre las aplicaciones y el desarrollo de algunos ejercicios tipo sobre el concepto de pH. Como siempre, este material fue elaborado por Álvaro Vargas Quelero, quien les habla con el apoyo técnico y académico de la profesora Ana Carolina Campos Alba. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito sobre qué es el pK sub A y el pK sub B y la constante de acidez y la constante de basicidad. En este primer ejemplo tenemos la disociación del ácido clorhídrico en protones y en iones cloruro. Y aquí tenemos el valor de la constante de acidez, que es 1.584.893,192. Por otro lado, tenemos acá el ácido acético, que se va a disociar en protones y en iones acetato, y cuya constante tiene un valor de 1.82 por 10 a la menos 5. Nótese los valores y recordemos en el video pasado que nos decía que la constante es una expresión de la magnitud de la reacción vista de izquierda a derecha. En este caso, en el caso del ácido clorhídrico, al tener el valor de esta constante, toda la reacción va a estar tirada hacia el lado derecho. Es decir, este es un ácido fuerte. Por otro lado, en el caso del ácido acético tenemos este pequeño valor de la constante, lo cual nos indica que en su gran parte la reacción va a estar tirada hacia el lado izquierdo. Con este valor tan pequeño de constante, nosotros decimos esto es un ácido débil. Ahora bien, para trabajar estos valores que son muy altos o muy pequeños en la constante, pues se trabaja el concepto del pK sub A. Y simplemente, ¿qué es? El pK sub A es el menos logaritmo de la constante de acidez. Entonces, nótese que acá, al sacar menos logaritmo de 1.584.893,192, tenemos un valor de pK sub A de menos 6.2. Mientras que en el caso del acético, el valor del pK sub A es de 4.74. Entre más bajito sea el valor del pK sub A, el ácido es más fuerte. Entre más alto sea el valor del pK sub A, el ácido es más débil. Aquí tenemos el ejemplo con unas bases. Entonces tenemos el caso del amoníaco, que reacciona con el agua para producir ion amonio y producir hidroxilos. Aquí tenemos el valor de la constante de basicidad. Claro, esto ya es constante de basicidad porque este va a actuar como una base. Coincidencialmente corresponde al mismo valor para el ácido acético. Y aquí tenemos, este es el metil bencilo. Es una aminobencilo, perdón, que cuando reacciona con el agua nos produce acá, nótese aquí, esto es una reacción de una transferencia de un protón, o sea, es una reacción de Bronsted y Lowry, que este nitrógeno, tenemos que recordar, este nitrógeno siempre va a tener aquí un par de electrones libres. Y si yo veo el agua de esta manera, HOH, pues
aquí hay una transferencia de este protón a esta parte de acá, que es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, obsérvese que la constante de basicidad tiene un valor de 4.3 por 10 a la menos 10. Si yo miro por el solo hecho de la constante, puedo decir en este caso que el amoníaco es una base más fuerte porque el valor de la constante es mucho más grande que este. Al igual que en el caso de los ácidos, como hablábamos ahorita, puedo también utilizar la expresión del pK sub B. Entonces, en este caso, para ambos compuestos, puedo ver, mire aquí, pK sub B es menos logaritmo del valor de la constante. Entonces puedo ver que el amoníaco, en este caso, tiene una constante, un pK sub B de 4,74 y este tiene una pK sub B de 9,37. Este, al ser más ácido, perdón, al ser más bajito el valor del pK, puedo decir que esto es una base entre los dos, entre estos dos compuestos, pues esta base es un poquito más fuerte, ¿sí? Por el solo valor. Recuerden, entre más bajito sea el valor del pK sub A o pK sub B, la sustancia tiende a ser un poquito más ácida o más básica. Aquí tenemos un ejemplo típico, que es el caso del ácido fosfórico y toda su familia. Entonces, en la primera ionización, nótese que siempre se nos van a generar protones. Protones. Entonces tengo protones más el fosfato diácido o también se llama fosfato monobásico. Y aquí tengo el valor del pK sub A y aquí tengo el valor de la constante de acidez. Tenemos que este compuesto, el fosfato diácido o fosfato monobásico, es el mismo nombre, miren, tenemos su disociación también para generar, en este caso, fosfato monoácido, porque va a generar un protoncito, o fosfato dibásico por este lado. Tenemos el pK sub A 7.21, la constante 6.2 por 10 a la menos 8. Y este fosfato básico o fosfato monobásico, tenemos acá su disociación en ion fosfato y protones. Observe el valor de la constante, 12.38. Entonces, el protón que más lento se va a separar, que más débilmente va a ceder, es en esta reacción. ¿Y esto por qué lo sabemos? Por el valor del pK sub A o también por el valor de la constante. Entonces recordemos, entre más bajito sea el valor del pK sub A, por ejemplo en estos tres, yo puedo decir que este es el más ácido. ¿Y esto a qué nos lleva? A unas relaciones entre K sub A, K sub B y KW. Entonces, para pares de ácidos conjugados, la constante de disociación ácida y la constante de disociación básica se relacionan por estas dos ecuaciones. Entonces, el producto de la constante de acidez por la constante de basicidad nos va a dar KW, que ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 14. Por otro lado, el pK sub A más el pK sub B de una sustancia nos va a sumar 14. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación para explicación en estos conceptos en el caso de los aminoácidos. Para iniciar, recordemos que en un aminoácido tenemos un grupo amino
que es este de acá, NH2, y tenemos un grupo carboxilo, que es este de acá, el grupo COOH. Tenemos que recordar siempre que este nitrógeno va a tener acá sus pares de electrones libres. En un aminoácido también tenemos un hidrógeno a este lado y tenemos un grupo R o cadena lateral, que va a variar dependiendo del tipo de aminoácido. Pero la estructura básica como tal de un aminoácido es toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Lo que los va a diferenciar es la cadena lateral, este R. Como esto es un ácido, esta parte de acá, y esta parte de acá es una base, entonces llegamos aquí al siguiente. Bueno, aquí tenemos las estructuras de algunos diferentes aminoácidos. Nótese que siempre la parte de arriba es común a todos los aminoácidos. Esta parte es común. Todos los aminoácidos tienen esta misma parte. Lo que los va a diferenciar es el grupo R, o sea, esta cadena lateral. Entonces aquí tengo, nótese que cada uno tiene una particularidad y una cadena, una conformación diferente, lo cual va a permitir clasificarlos de una forma diferente. Pues bien, cada aminoácido, recordemos, que tiene un grupo ácido que va a ceder protones y tiene un grupo básico que va a aceptar protones. Entonces, por ejemplo, la glicina, el pK sub A de el grupo ácido de la glicina es 2.34 y el pK sub B del grupo amonio de la glicina es 9.6. Por ejemplo, si yo quiero comparar entre cuál de los dos, entre la glicina y por ejemplo la serina, ¿cuál de los dos grupos carboxilo es el más ácido? Pues miro los pK. Entonces, este vale 2.34, este vale 2.21. Por lo tanto, entre estos dos grupos carboxilo, el de la glicina y el de la serina, es mucho más ácido el de la serina por su bajo valor de pK sub A. Por el contrario, si yo quiero mirar acá el grupo amino, el pK sub B, para este vale 9.6 para la glicina y para la serina vale 9.15. Este valor es mucho más bajito, por lo tanto yo puedo decir que es más básico el grupo amino de la serina, el grupo amino de la serina, mire el valor del pK sub B, que el grupo amino de la glicina. Ahora bien, hay algunos aminoácidos que en su cadena lateral tienen bien sea un grupo ácido, un grupo básico, por lo tanto van a tener un pK, este pKr corresponde a la cadena lateral. En el caso del ácido aspartico, él tiene, aquí tenemos el ácido aspartico, él tiene, aparte de su grupo carboxilo normal que trae en su estructura, su grupo amino, él tiene un grupo ácido también. O sea, él va a tener dos grupos ácidos. Por lo tanto, va a tener el pK sub A del grupo carboxilo normal, el pK sub B del grupo amino y tiene el pK sub A de la cadena lateral. Esto es como para que nos vayamos ubicando un poquitico y así logremos entender mejor esta parte en aminoácidos.
Vamos a mirar algunos ejercicios de aplicación en la parte de pH. Entonces tenemos acá el primer ejercicio. Nos dice que se preparó una solución de ácido clorhídrico a partir de una solución stock, como se muestra en el diagrama. Y debemos determinar el pH de la solución 2, o sea, de estos 250 mililitros. Partimos de un ácido clorhídrico que tiene una densidad de 1.189 gramos por mililitro y un porcentaje peso a peso de 38. De aquí que hicimos, de esta solución tomamos 50 mililitros y los llevamos con agua destilada a 100. Posteriormente tomamos de acá 5 mililitros y los completamos a 250 mililitros. Bien, lo primero que tenemos que hacer es calcular la concentración de la primera solución o de esta solución stock. Entonces mire que parto desde la densidad 1.189 gramos por mililitro. Entonces yo sé que un litro tiene 1000 mililitros, por lo tanto mililitro y mililitro de acá se cancelan. Voy en gramos que hay por litro. Y aquí va la concentración, ¿no? El 38% de pureza que nos dice el ejercicio. Y yo sé que una mol de ácido clorhídrico pesa 36,46 gramos. De esta manera se cancela gramos con gramos. Y nos queda las unidades, acá nos queda moles por litro. Y esta primera concentración es 12,39 molar. Para la solución 1 aplicamos un factor de dilución que tomamos 50 en 100 y esto nos da 6.2 molar la primera concentración. En la segunda concentración el factor fue 5 en 250 y al aplicarlo nos da 0.12 molar. Con estos valores vamos a hallar, perdón, esto no es hidroxilo, esto es cloruro, cloruro no es hidroxilo. Vamos a hallar acá la concentración. Entonces, como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, al inicio solamente hay 0.12 molar. No tenemos protones y no tenemos iones cloruro. Claro, estoy tratándolo un poco como en el equilibrio antiguo, porque verdaderamente sí hay protones, que son los del agua, pero la concentración de estos protones es muy baja. Por lo tanto, por eso aquí se coloca como si no hubiera nada. También cabe aclarar que estos ejercicios se resuelven sin el concepto de factor de actividad. Esto pues debido a la orientación como tal del curso, que pues no lo trabajan, ¿no? Entonces, yo sé que pH es menos logaritmo de la concentración de protones. Nótese que acá, como este es un ácido fuerte, no va a quedar nada y todo se va a producir es en protones y en iones cloruro. Entonces pH será igual a menos logaritmo de 0.12. Por lo tanto, el pH para una solución de ácido clorhídrico de concentración 0.12 es de 0.91. También nos pueden decir que hallemos, por ejemplo, el pOH. Entonces yo sé que pOH es 14 menos pH. Aplicando y resolviendo tenemos aquí. El pOH vale 13.09. Aquí hay que hacer una aclaración. Entre más alto sea el valor del pOH, la solución es muy ácida. Pero, por el contrario, si los valores de pOH son bajitos, la solución tiende a ser muy básica. También podemos hallar o nos pueden pedir la concentración de protones, perdón, de hidroxilos. En este caso, pues mucho más fácil, yo sé que hidroxilos es Kw sobre protones. Y aplicando, pues tengo acá este valor.
Por este otro lado, tenemos otro ejercicio. Determine el pH de una solución de ácido sulfúrico 1 molar. Entonces aquí tengo el ácido sulfúrico que se va a disociar. Me va a generar dos protones más un ion sulfato. Al principio la concentración es 1 molar, no hay nada de protones, no hay nada de iones sulfato. Como el ácido sulfúrico, es un ácido fuerte, al final, en el estado final, no queda nada y se van a producir dos o el doble de protones. Claro, nótese acá lo siguiente, la estequiometría. Una mol de sulfúrico genera 2 moles de protones, por eso es este 2. Esta concentración de acá siempre va a ser el doble de esta. Por ejemplo, si digamos la concentración del ácido sulfúrico fuera 0,5 molar, pues la concentración de protones sería el doble, es decir, 1 molar. ¿Listo? Y la concentración de sulfatos, pues sí es igual. Aquí es 1. Entonces, por eso viene este 1 acá. Ahora bien, yo sé que pH es igual a menos logaritmo de protones. Aplicando este valor, menos logaritmo de 2, obtenemos que el pH es menos 0,30. Lo que alguna vez se les decía, pueden haber pHs negativos. Sí, claro. Por ejemplo, el pH de una solución de ácido sulfúrico de concentración 1 molar. Y acá, note que el pOH nos va a dar superior a 14, porque pOH es 14 menos pH. Mire, esta aplicación acá me va a hacer que esto se transforme en una suma. Por otro lado, la concentración de hidroxilos, Kw sobre protones, aplicando, tengo acá este valor. Una forma de comprobar, recuerden, es multiplicar el valor de los protones con el valor de los hidroxilos. Protones por hidroxilos al final siempre me va a dar el valor de Kw. Tenemos otro ejercicio, ya en este caso con una base. Se disuelven 10 gramos de dióxido de sodio en una pequeña porción de agua destilada. Posteriormente, esta disolución se transfiere a un balón de 250 mililitros y se afora con agua destilada. Esta primera solución es la solución 1. Paso seguido, se toman 25 mililitros de la solución recién preparada, o sea, de la solución 1, y se diluyen con agua destilada a 100 mililitros, dándonos la solución 2, y nos piden determinar el pH de la solución 2. Bueno, entonces vamos a ver la solución del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es determinar la concentración de la solución 1. Entonces nos dice que se pesaron 10 gramos de hidróxido de sodio. Yo sé que 40 gramos es el peso de una mol de hidróxido de sodio. Por lo tanto, acá gramos de hidróxido de sodio se van con gramos de hidróxido de sodio y me da un valor de 0,25 moles. Como se diluyeron a 250 mililitros, esto equivale a 0,25 litros. Por lo tanto, la concentración nos queda 1 molar. En este caso, para la solución 2, aplicamos un factor de dilución de 1/4. Entonces, aplicando esto, tendremos que la nueva concentración es 0,25 molar. Ya con estos datos, venimos aquí a la solución. Entonces tenemos el hidróxido de sodio que me va a generar iones de sodio y iones hidroxilo. Como es una base fuerte, entonces miren, al principio tengo la concentración, el pH para la solución 1, 1,
Aquí no hay nada, no hay nada. Como es una base fuerte, no queda nada. Y tengo 1 en iones de sodio y 1 en iones hidroxilo. Tengo que determinar el pH, pero no hay, en este caso, no tengo una relación directa de la concentración de protones. Por lo tanto, la despejo de esta ecuación. Protones es igual a Kw sobre hidroxilos. Y aplicando los valores, tengo que la concentración de protones es de 1 por 10 a la menos 14. Ya con este valor, pues nos venimos acá a esta ecuación, en donde pH es igual a menos logaritmo de protones, y aplicando tenemos que el pH de la solución es 14. Una solución bastante básica o alcalina. Y ya cuando nos piden el pOH, pues simplemente aplicamos esto acá y nos da un pOH de 0. Nótese lo que les decía anteriormente en la grabación. pOHs muy bajitos indican que la solución es fuertemente alcalina. Y esto lo sé aquí por el concepto del pH. Como ya tenemos en la solución el pH de la solución 1, pues venimos y aplicamos de la misma manera para hallar el pH de la solución 2. Tenemos que era de concentración 0,25, no queda nada, se produce 0,25 y 0,25. Y aplicamos exactamente el mismo procedimiento. Nótese que aquí tenemos la concentración de protones, 4 por 10 a la menos 14, y mire el pH, 13.40. Es decir, al diluir la solución básica, el pH va a disminuir. Y mire acá, en este caso, el pOH va a aumentar. Tenemos un cuarto ejercicio de aplicación que ya es con el ácido acético. Entonces el vinagre comercial es una solución de ácido acético de aproximadamente 4% peso-volumen. Determine el pH de una solución de vinagre que contiene ácido acético con esta concentración. Bueno, pues aquí este es un caso especial. Entonces lo primero que yo hago pues es determinar la concentración de la solución. Entonces, una mol de ácido acético pesa 60 gramos. Entonces aquí gramos de ácido acético con gramos de ácido acético se van y tenemos acá una relación de 0.0667 moles, los cuales están en un volumen de 100 mililitros, o sea 0.1 litros, y tenemos acá la concentración de ácido acético en el vinagre, 0.6667 molar. Recordemos que el ácido acético es un ácido débil, por lo tanto no se ionizará, se separará completamente, sino solamente una pequeña porción. En este caso, entonces tenemos aquí la disociación, ácido acético, me va a generar protones y me va a generar acá iones acetato. Estas son las abreviaturas que usualmente se utilizan para eso. Entonces acá, el ácido acético al ser un ácido débil, por lo tanto, su disociación será parcial. Al realizar los cálculos es posible que se nos pueda generar una ecuación cuadrática. Entonces, si se nos genera una ecuación cuadrática, pues la solución es un poquitico más desarrollada, más complicada, pero ¿cómo saber si podemos o necesitamos desarrollar una ecuación cuadrática o no? Pues lo que hacemos es que dividimos la concentración, hacemos una relación entre la concentración y la constante, bien sea del ácido o la base, en este caso es del ácido. Y si el valor es superior a 1000, se desprecia la solución por ecuación cuadrática o en algunos casos cúbica. Esto con un porcentaje de error de 1.61. Por el contrario, si el valor de esta relación es menor a 1000, la solución del ejercicio implica el desarrollo de una ecuación cuadrática.
Entonces lo primero que hacemos, tenemos la constante de acidez para el ácido acético 1.82 por 10 a la menos 5 y relacionamos el valor de la concentración con el valor de la constante. En este caso, esta relación nos da 36.631.87. Como es un valor a 1000, superior a 1000, podemos despreciar la ecuación cuadrática con un porcentaje de error de 1.61%. Entonces tenemos acá el ácido acético, la disociación, nos va a generar protones y nos va a generar acá los iones acetato. Al principio tenemos 0.6667, no tenemos nada de protones, no tenemos nada de iones acetato, pero como es un ácido débil, solamente se va a disociar una pequeña parte. Y esa pequeña parte no sabemos cuál es el valor, por lo tanto la vamos a llamar X. Entonces, mire, se genera X cantidad de protones, X cantidad de iones acetato. ¿Cuánto queda del ácido acético? Pues lo que entró menos lo que se disoció, que es X. Planteemos aquí la expresión de la constante de acidez. Entonces recordemos, la constante de acidez son los protones por la concentración del ion acetato sobre la concentración del ácido acético. Y reemplazamos los valores. Entonces, en el equilibrio, ¿no? ¿Cuánto valen los protones en el equilibrio? Pues mire, valen X. ¿Cuánto valen los iones acetato en el equilibrio? Vale X. ¿Cuánto vale la concentración de ácido acético? 0.6667 menos X. Y esto es lo que hemos hecho acá. Vamos a resolver esta ecuación. Tenemos que nos da 1.82 por 10 a la menos 5 por 0.6667 menos X. Pero como el valor de la relación entre la concentración y la constante nos dio superior a 1000, este valor de menos X se desprecia. Por lo tanto, esta expresión se nos viene a transformar en esto, a la final. Nótese que aquí ya está despreciado el valor de X. Entonces tenemos que 1.21 por 10 a la menos 5 es igual a X al cuadrado. Pues bien, para despejar que nos quede aquí solamente X, por eso sacamos raíz cuadrada a este lado y raíz cuadrada a este lado. Y tenemos que X equivale a 3.48 por 10 a la menos 3. X representa la concentración de protones y la concentración de iones acetato. Una vez ya tenemos el valor de X, podemos hallar el pH. Entonces nótese acá que el pH nos da un valor de 2.46, lo cual nos indica que es un ácido pues débil. También podemos calcular la concentración de hidroxilos y la concentración de pOH. A mí se me hace muy fácil trabajar esta relación, ¿no? Es una forma mucho más directa. Entonces, haciendo los reemplazos, obtenemos que la concentración de iones hidroxilo es 2.87 por 10 a la menos 12 y aquí en pOH menos logaritmo de hidroxilos, entonces tengo que el pOH para esta solución es de 11.54. Entonces aquí tenemos, bueno, este ejercicio. ¿Cuál es el pH de una solución de ácido acético de concentración 1 por 10 a la menos 2 molar? O sea, 0,01. Lo primero que se debe hacer es relacionar, siempre que tengamos un ácido débil o una base débil, para saber si tenemos que hacer ecuación cuadrática o no, es hacer la relación entre la concentración y la constante. Mire que acá esta relación nos da 549,45. Es un valor que es menor a 1000. Esto nos indica que la solución implica el desarrollo de una ecuación cuadrática. Bueno, pues entonces aquí lo que hacemos es
nuestras expresiones de ionización. Entonces tenemos el ácido acético que nos va a generar protones y nos va a generar iones acetato. Al principio la concentración 1 por 10 a la menos 2, no tenemos nada de protones, no tenemos nada de iones acetato, se nos disocia una pequeña parte que es X, acá, y al final la concentración del ácido acético será 1 por 10 a la menos 2 menos X. Este X es lo que se ionizó y generó acá los protones. Hacemos el planteamiento de la expresión de la constante de acidez y reemplazamos los valores obtenidos en el equilibrio, o sea, en esta parte de acá, en el equilibrio, hacemos este reemplazo en el valor de la expresión de la constante de equilibrio, que es lo que tenemos acá. Entonces, tenemos que esta expresión se nos transforma en esto para darnos este resultado de acá. Reordenando la ecuación, tenemos que x cuadrado más 1.82 por 10 a la menos 5x menos 1.82 por 10 a la menos 7 es igual a 0. Esto nos concuerda con una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a tiene un valor de 1, que este sería acá a, valor de 1, b tiene un valor de 1.82 por 10 a la menos 5, que es este valor de acá, y c tiene un valor de menos 1.82 por 10 a la menos 7. En este caso, aquí tenemos ya reordenada la ecuación. Sabemos que para una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, tiene todo, porque tiene dos raíces. Nosotros vamos a tomar la que nos da el valor positivo. Usualmente nosotros decimos acá menos b más o menos. Entonces, si yo sumo acá, pues me va a dar una expresión. Si yo resto acá, pues me da otra expresión. Por eso vamos a tomar la que nos da el signo positivo, que es cuando se hace la suma acá. Entonces lo que hacemos es aplicar los valores. Menos b, entonces ya sé cuánto vale b, lo aplico acá con menos. Más b al cuadrado, nótese aquí el valor de b elevado al cuadrado, menos 4 veces a, que es este valor, por c. Y todo sobre 2 por a, en este caso que vale 1. Aquí, resolviendo, yo sé que x tiene un valor de 4.18 por 10 a la menos 4. Con este valor se puede calcular acá ya el pH, como lo sabemos hacer, y también podemos determinar la concentración de hidroxilos y el pH con nuestra acostumbrada ecuación. Y aquí podemos hallar la concentración de hidroxilos que tiene este valor y podemos hallar el pOH. Pues bien, de esta manera queríamos dar una breve explicación sobre una solución de algunos ejercicios que implican el concepto de pH. Es un poquito largo, se nos fue un poquito más del tiempo estimado el video. Esperamos que hayan podido comprender, que hayan podido ampliar un poco más sus conocimientos y nos vemos en una siguiente grabación.